Gracias a la ministra por su deferencia. Queremos hablar acerca de esta situación que despertó diferentes tipos de interpretaciones, el bajo rendimiento de las personas que postularon para los cargos de supervisores. Buenas tardes, ministra, ¿cómo está? Buenas tardes a toda tu audiencia. Elia, buenas tardes también. Sí. Muy buenas tardes, Roberto, compañero. Y nada más, a modo de introducción, ya estabas hablando, ayer estuvieron concursando, haciendo la prueba escrita, 354 postulantes a 275 vacancias para cargos de supervisores y de coordinadores departamentales. Nos encontrábamos ya con la noticia en horas de la tarde y hoy, muy temprano, de que nada más 4 lograron llenar o alcanzar el 50 puntos requerido para poder pasar esta prueba, por lo que el Ministerio de Educación, o mejor dicho, el comité que analiza esto decidió bajar la escala. Detalles ahora con la ministra. Sí, en verdad se presentaron, digamos, más de 353 postulantes. De ellos, efectivamente, 4 lograron el 70% sobre el total de 50 puntos. Entonces allí se hizo el comité técnico hizo una propuesta de mantener como máximo puntaje 44 puntos, por cuanto la prueba tiene una doble dificultad. Las preguntas en sí, los reactivos, miden pensamiento complejo, no son preguntas literales, son preguntas que tienen que ver con solución de problemas cotidianos en la supervisión, en la gestión, en la gerencia social. Y por otro lado, tienen un nivel de dificultad del 70%. Entonces, como es un concurso público de oposición y el concurso es entre los participantes, entonces la comisión de selección aceptó la propuesta y eso hizo que 36 personas lograran seguir en carrera, que es la próxima fase, es la evaluación oral. Ya, perfecto, ministra. Cuando usted coloca la noticia de esa manera, pareciera como algo positivo, que se están incrementando los niveles de exigencia para las personas que ejercerán cargos importantes dentro de la estructura del Ministerio de Educación. Pero si uno hace un revisionismo un poco al pasado y se pone a pensar de qué manera se estaban ejerciendo esos cargos, allí es donde sí genera cierta preocupación. Y no podemos estar tranquilos con la calidad de la educación que tenemos en el Paraguay. Tenemos que mejorar sustancialmente la calidad de nuestra educación. 70% de los niños no aprenden y esa no es una información simplemente estadística. Eso significa que estamos comprometiendo a las nuevas generaciones con una calidad de formación muy baja que no les va a poder permitir ni ser buenos ciudadanos, ejercer su rol en la economía, ni trabajar en la cultura, ni ser, digamos, desenvolverse con todo su talento en la vida. Entonces, tenemos que tomar las pruebas y las evaluaciones son indicadores, no es la totalidad de la realidad, pero son indicadores que se aproximan a lo que está sucediendo en el sistema. Entonces, frente a esto, no nos queda otro camino que mejorar la calidad de la educación y eso empieza por tener gerentes sociales comprometidos con alta responsabilidad y un dominio claro y práctico de lo que es la gestión de la vida de las escuelas. Un supervisor educativo es responsable de la política de equidad, de calidad, de inclusión en cada uno de los departamentos geográficos, las regiones y las zonas de supervisión y de tutelar el desarrollo de los proyectos educativos institucionales de cada una de nuestras escuelas, colegios y centros de formación. Bueno, quisiera hacer otra lectura a esta situación, si me permitís también, Delia, me parece que querías hacer una pregunta. No, tranquilo. Una lectura más bien política. Yo recuerdo, y disculpe que meta el dedo en la llaga, este antecedente de un pequeño incidente que usted tuvo, ministra, con el senador Silvio Velar, que fue a increparle de alguna manera en su despacho porque quería precisamente que nombraran a un supervisor en el departamento de Caguazú, si mal no recuerdo. Esto también habla de un fortalecimiento de la política institucional del Ministerio de Educación, que incluso hace frente a este tipo de adversidades políticas, porque la exigencia es máxima, ministra. Miren, algo que vale la pena que comentemos. Antes de ayer yo fui llamada por la Asociación Nacional Republicana para dar cuenta de cuáles son nuestras políticas, cuál es el estado de situación de la educación. Estuvo el senador Ovelar en esa reunión porque era el comité ejecutivo de la Junta y
todos coincidieron en que tenemos que mejorar la calidad de la educación. Es decir, yo creo que vamos aumentando nuestra conciencia colectiva y nuestra visión compartida, que tenemos que mejorar la educación y que tenemos que atraer a los mejores talentos, porque esa es la experiencia del mundo. Uno no sale adelante con alguien que sabe menos que uno. El que está al frente tiene que seguir aprendiendo, pero además tiene que tener mayor capacidad que el que está iniciando su proceso de aprendizaje. Entonces, por eso yo les decía, vamos a desdramatizar esta cuestión y vamos a mirarlo de frente y vamos a analizar todas las implicancias y vamos a actuar en consecuencia. Las políticas parches, las políticas, digamos, que no se mantienen en el tiempo, no le van a ayudar al Paraguay, y no nos engañemos. Yo te pregunto, cuando vas a ir a un médico, te preocupas de saber, de ir al mejor especialista, por supuesto, ¿verdad? Y su reputación, claro. Y su reputación y su formación, y uno toma una serie de informaciones. Cuando uno recibe la atención de una enfermera, uno le pregunta, ¿y usted dónde estudió? Sí. ¿Verdad? Entonces uno toma cuidado. ¿Y por qué en la educación no tiene que ser lo mismo? Tenemos que elevar las expectativas, y nosotros quienes entramos al sector educativo tenemos que saber que esa es la condición. Si finalmente estamos eligiendo qué profesión vamos a ejercer, si ejercemos esta, bueno, la sociedad entera nos mira, nos exige, y nosotros tenemos que estar a la altura de eso. Ahora, de lo contrario, hay muchas otras cosas que hacer. Ahora, una precisión, una consulta al respecto. A usted ahora le toca jugar con un poco o con poco personal capacitado, porque de tanta gente que se presentó, solamente 34 reunieron las expectativas. ¿Cómo llenar esos cupos vacantes y con qué gente, ministra? Bueno, por eso la respuesta es inmediatamente no será un nuevo llamado, sino abrir, digamos, a más candidatos e intensificar los programas de formación antes de proseguir con una nueva evaluación, y simultáneamente preparar ya la carrera de especialización en supervisión educacional y dirección de centros educativos. Paraguay no cuenta con esas especializaciones. Entonces, la gente viene, se presenta con su experiencia previa, claro. Y esto nos está mostrando que esta es una carrera que hay que trazarla y hay que cumplirla. Ahora, usted hizo la analogía con los médicos. Si fuese médica, ¿cuál sería el diagnóstico de esta situación? Estamos prácticamente en terapia intensiva. Y es igual que cuando el clínico nos entrega nuestro perfil de salud y decimos, no, yo voy a seguir nomás igual, ¿verdad? Entonces hay dos caminos, o asumimos y leemos y nos encargamos de superar y rectificar rumbos, o realmente vamos a persistir en la enfermedad. Sí. Y como esta no es una decisión personal, sino es una decisión colectiva, porque la educación es un bien público, es un derecho humano fundamental y es un servicio imprescindible. Entonces, quienes venimos a educación tenemos que saber que estos son los retos que enfrentamos. Bueno, muchas gracias, ministra, por su tiempo.